Mira, de entrada, la sugerencia que yo haría inicialmente es tratar de distinguir, no necesariamente oponer, tratar de distinguir el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad. El pensamiento complejo hace referencia a la obra de un autor particular y todos sus epígonos, que se concentra en un concepto medular que es el método. Me refiero a la obra de Edgar Morin. Y de otra parte, las ciencias de la complejidad. La razón por la que yo sugiero establecer esta distinción es muy básica. Todos conocemos la obra de Edgar Morin, muy sugestiva, llena de intuiciones, él mismo un muy buen ser humano, pero lo que sabe Morin de ciencia en el sentido amplio de la palabra, y lo que dice de ciencia es muy pobre, es muy pobre. Y entonces, digamos, para el mundo de hoy ya no nos sirve. Morin llegó al campo de las ciencias en general, de las disciplinas, máximo hasta los años 1980. De suerte que habría un retraso de prácticamente 40 años, es decir, 2 generaciones. Supuesta esa distinción, entonces lo que podemos decir es que nos concentramos en las ciencias de la complejidad, que es, por así decirlo, una batería de herramientas que se componen de ciencias, por tanto de disciplinas, por tanto de enfoques, de métodos, de aproximaciones múltiples, plurales, que se concentran en un tema particular, y es todos los fenómenos, los sistemas o los comportamientos que tienen alguna serie de atributos o de características, por ejemplo, turbulencias, inestabilidades, desequilibrios, equilibrios dinámicos, no linealidad, autoorganización, ausencia de control, grados de libertad. Y esta serie de atributos son los que nos interesan a los complejólogos y a las complejólogas, por una razón básica. Desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista intuitivo, emocional, categorial, qué sé yo, el más complejo de todos los fenómenos es la vida. Y entonces las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Y la razón por la que nos interesa esto es justamente para afirmar, para gratificar, para exaltar, para dignificar, para llenar de contenidos a la vida en general. Un caso particular de la cual somos los seres humanos. Entonces, el pensamiento complejo no puede decir esto. Las ciencias de la complejidad lo pueden, y con mucha suficiencia. Ese es el primer elemento. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, digamos, gestión del conocimiento, cognición, etc. Entonces voy a decir 2 cosas. Uno, cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Y para la época que estamos viviendo, lato sensu, las ciencias que hemos desarrollado, es decir, los lenguajes, las aproximaciones, los métodos que hemos desarrollado, son justamente las ciencias de la complejidad. Sin ambaje, la punta del conocimiento pasa por esto, aquí y en Cafarnaúm, ¿cierto? Pasa por este elemento. Y entonces se trata de tratar de crear literalmente nuevos conceptos, nuevas matemáticas, nuevas herramientas tecnológicas, nuevos enfoques, qué sé yo, para tratar de entender esas cosas que allá afuera están sucediendo de la forma como a todos nos sorprende. De manera atávica, la noción de conocimiento o de cognición era eminentemente antropomórfica, antropológica o antropocéntrica. Solo los seres humanos conocían, ¿cierto? Justamente en concomitancia con los desarrollos de punta en muchos dominios, lo que hemos llegado a reconocer es que el conocimiento no es un rasgo única y distintivamente humano, es un rasgo de los sistemas vivos, justamente. Y los sistemas vivos, desde, digámoslo pedagógicamente, desde los seres humanos hacia abajo, ¿cierto? Por ejemplo, los mandibulados, por ejemplo, los vertebrados, por ejemplo, los primates, de ahí hacia abajo, las aves, ¿cómo se llama? Las bacterias, y muy recientemente incluso los virus, ¿cierto? Ya voy a hacer un elemento adicional a título puramente provocativo, son susceptibles de conocimiento. ¿Qué es conocer? Conocer significa cosas como aprender, adaptarse, jugar,
resolver problemas, tener capacidad de relaciones y de conexiones. Y entonces lo que hemos descubierto, y es apasionante, es que el conocimiento del ser humano no es la única e incluso no es la mejor forma de conocimiento que existe en el mundo. Entonces, para explicitar esta idea, digamos un elemento básico. El conocimiento es aquello que a mí, quien quiera que diga yo, me sirve para vivir. Lo que facilita mi vida, lo que garantiza mi vida. Entonces, el conocimiento tiene una función selectiva, ¿cierto? Y es ese conocimiento que me ayuda a vivir, yo después lo llamo bueno o positivo o favorable o cosas por el estilo. Y desde el punto de vista selectivo, hay especies, formas, familias bastante más longevas que los seres humanos. Entonces, la relación que me sugieres entre conocimiento y complejidad justamente tiene que ver con la invitación, digámoslo amablemente, la invitación al reconocimiento expreso de que pensar en términos de complejidad significa, lo digo de dos maneras, con que cojamos una suficiente, pensar en términos biocéntricos o ecocéntricos, es decir, en términos ya no eminentemente antropomórficos, antropológicos, antropocéntricos. Lo que significa ahí es que la concepción que yo tengo, quien quiera que diga yo, de ser humano, hay muchos tipos de humanismo. El humanismo católico, el humanismo marxista, el humanismo renacentista, el humanismo griego, el humanismo... ¿Qué sé yo? No se erosiona, sino que se inscribe en un marco inmensamente más amplio. Ahora bien, tu pregunta es mucho más puntual y hace referencia a la gestión del conocimiento. Claro. El problema más importante al que nos vemos abocados hoy en día es la dificultad de que todo el mundo habla de innovación, pero hacer innovación, implementar la innovación es muy difícil. Nos llenamos la boca de innovación, por tanto, cambio, qué sé yo, pero a la hora de la verdad hay miedo y hay mucho pánico, ¿cómo se llama?, para que la innovación se implemente efectivamente. El marco entonces en el que la gestión del conocimiento, el marco amplio, cultural, sociológico, etcétera, en el que se incluye el tema, el problema de la gestión del conocimiento, tiene que ver con una idea muy básica, y es que algunos de nosotros creemos que existe avance en el conocimiento por vía acumulativa. En términos pedagógicos, eso se llamaría, por ejemplo, prerequisitos. Usted no puede ver cálculo 2 si no ha visto cálculo 1. Usted no puede ver geografía de Colombia si no ha visto geografía de América. No sé, estoy improvisando. Requisitos, prerequisitos, correquisitos. Esa sería una manera de decir el conocimiento avanza de forma lineal, acumulativa. Esa forma, gracias a varios historiadores de la ciencia, se llama ciencia normal. Sí. Y lo que hace esa ciencia normal es normalizar a los seres humanos. Los seres humanos normales, normalizados, son sencillamente funcionales. Las expresiones de Napoleón y otras útiles. Pero no es la única forma de progreso del conocimiento. El conocimiento sucede justamente como tiene lugar la evolución, y es por vía de quiebres, de rupturas, de discontinuidades, de emergencias, es decir, en las comisuras, en los pliegues, para tratar de utilizar otro lenguaje. Entonces, las ciencias de la complejidad se sitúan en este otro ámbito, es decir, en un avance del conocimiento por vía de revoluciones. Y entonces hablamos de revolución científica, de revolución en el conocimiento. Podremos hacer referencia a varios autores, en este momento me interesaría mucho. Entonces la gestión del conocimiento es cómo gestionar conocimiento, supuesto el hecho de que los procesos acumulativos, normalizadores, ya no son necesarios ni son suficientes, y poder entonces, lo voy a decir en términos de ingeniería industrial, por ejemplo, pensar no única y ya principalmente en términos de innovación incremental, que siempre será importante, sino de innovación radical. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de conducir el foco hacia la importancia de la innovación radical. Es decir,
productos, servicios, series, relaciones, conceptos, etcétera, que introduzcan un cambio, una mejora verdaderamente sustantiva y no ya puramente procedimental en el marco del conocimiento, porque nos interesa un conocimiento, eso es muy importante subrayarlo, en función de la vida, que garantice la vida. Eso está en el ABC de la complejidad. La vida y el conocimiento son una sola y misma cosa. Lo que hacen los sistemas vivos para vivir es lo más grandioso y lo más peligroso que pueden hacer, y es conocer. Y el proceso de conocimiento implica exploración, desafío, cuestionamiento, cambio, adaptación, incertidumbre. Incertidumbre manifiestada. Es muy importante tu pregunta, te agradezco mucho. De manera atávica, la educación es un sistema de normalización, de socialización, de transmisión de saberes ya acumulados. Entonces, quisiera volver otra vez a la génesis de lo que tú mencionas. No todas las cosas son complejas. Los complejólogos trabajamos en una fracción del mundo, por así decirlo, y es aquellos fenómenos o sistemas o comportamientos que exhiben complejidad creciente. No todas las cosas los exhiben, y mientras no lo exhiban, ¿qué pasa? Pues que la complejidad no es necesaria. Para eso es necesario ¿qué? Normas, temor, miedo, reglas, funcionamiento, toda la ciencia normal. Entonces voy a decir una cosa que es muy difícil. Es muy difícil. Una manera de ser un conservador progresista significa creer que la educación es la solución a los problemas del mundo. ¿Y por qué es conservador progresista? Porque la educación ayuda a mejorar el mundo, pero lentamente. Eso es un proceso lento. Y los que somos conservadores progresistas, entonces reconocemos la importancia de la educación como un elemento de cambio social y de cambio del mundo. Ahora bien, no todos somos conservadores progresistas. Entonces, lo que hay que decir es que en el mundo de la educación, hoy en día, en general, en Colombia y en cualquier otro espacio de la geografía, la complejidad no es todavía un punto central de atención. La complejidad sigue siendo marginal, sigue siendo provocativa, sigue siendo alternativa, porque lo que predomina es lo que todos conocemos. Entonces, no obstante eso, se viene produciendo de arriba hacia abajo un proceso apasionante, y es que se vienen creando programas de doctorado. La complejidad nace por fuera de los programas universitarios, notablemente en los institutos y los centros de investigación. Es decir, cuando yo ya soy un investigador y entonces ya tengo el doctorado, etc. Y de ahí ha venido permeándose en el mundo entero hacia abajo. Entonces se crean programas de doctorado en complejidad, ya existen programas de maestría en complejidad, y se viene permeando ya en el pregrado con materias, qué sé yo. No existe hasta hoy, y esto lo digo como una invitación, un pregrado de complejidad en el mundo. La primera universidad que logre hacerlo, digamos, estaría anotando un hit fantástico. Entonces, hay una masa crítica muy importante. En una masa crítica significa que hay mucha gente interesada en complejidad, que ya tiene alguna información, que ya está rasguñando algunos elementos, y eso es muy positivo. Esa masa crítica está creciendo de manera vertiginosa, ¿cierto? Hay revistas, hay congresos, hay simposios anuales, regionales, qué sé yo, estupendo. En Colombia existe, no voy a hacer publicidad, ya existe un programa de maestría en complejidad, fantástico, de esta otra universidad. Como no está en la red Riges, por eso no lo dije. Tranquilo, doctor. Entonces, la idea es que la educación es un fenómeno sin el cual el mundo no se puede hacer mejor, pero el mundo no se puede hacer mejor únicamente con la educación.
La escuela es un sistema complicado. La escuela, porque es un sistema de normativización, lo voy a decir en términos muy técnicos. La escuela le enseña a las personas a pensar en términos algorítmicos, es decir, en términos de procedimientos, de normas, de recetas y cosas por el estilo. Lo que habitualmente allá afuera se habla de inteligencia emocional, inteligencias múltiples, coeficiente intelectual, lo que tú quieras. Lo que allá afuera se habla de inteligencia es realmente inteligencia algorítmica. Y es decir, es escuela, digamos, escuela complicada. Privada o pública, da igual. Privada, pública o mixta, da igual. Sí. ¿Cómo cambiamos esa cajita mágica que se llama escuela? Claro, reconociendo manifiestamente que el espacio de la educación no comienza en el aula y tampoco termina en el aula. Absolutamente, ¿cierto? El proceso de la educación comienza mucho antes del aula y termina mucho después del aula, por consiguiente de la relación entre profesores y estudiantes, por consiguiente por fuera de los marcos geográficos, espaciales, escenarios convencionales. Naturalmente. Y entonces, en ese sentido, la educación es manifiestamente un fenómeno complejo. Y lo que sí es claro es que coincidimos manifiestamente en la importancia de la educación, reconociendo que no es suficiente, pero que sí es necesario. Sí, el adulto como tal no existe. Tiene una serie de gradientes, por ejemplo, el joven adulto, el adulto medio, el adulto mayor, todo ese descubrimiento de los alemanes, por ejemplo, de educación para el adulto mayor, con procesos de actualización. Entonces, quiero decir una cosa que es nuclear aquí. El avance del conocimiento es tan vertiginoso que ya no es suficiente con que yo sea bachiller, tampoco es suficiente con que yo sea universitario o tenga una carrera universitaria, porque el proceso del conocimiento es tan vertiginoso que yo, quien quiera que diga, yo tengo que actualizarme permanentemente. Y dado que el proceso normal, un adulto habría terminado si hubiera políticas públicas de educación verdaderamente razonables que permitieran educación gratuita primaria, educación gratuita secundaria, un balance más simétrico entre educación privada y educación pública universitaria. Por ejemplo, implicaría la tarea moral y la tarea intelectual, que es un tema de vida, de actualización del conocimiento. Y entonces la educación para adultos tiene que ver justamente con eso, con el imperativo de que debemos poder actuar, porque el progreso en el conocimiento sucede en muchos campos en términos de meses, verdaderamente. No voy a mencionar, eso es un poquito técnico, la ley de Moore, que sería cada 18 meses, dejémoslo de lado. Pero ese tema es sorprendente, y lo que yo estudié hace, cualquiera que sea mi edad, cualquiera que sea mi lugar espacial, lo que yo estudié hace 5 años, hace 3 años, con toda seguridad, si yo estoy en la punta del conocimiento, hoy ya se va haciendo algo caduco o algo vetusto. Mira, tocas un tema que, permíteme, lo derivo, que es de mis favoritos. Y es, seguramente lo conoces mejor que yo, y es más que etnoeducación, son las etnomatemáticas, una contribución fantástica de D'Ambrosio, un matemático brasilero muy importante, ¿cierto? Y es el hecho que, por ejemplo, no existe la matemática, sino existen matemáticas con rasgos antropológicos, culturales. Entonces, me gusta mucho tu pregunta por lo siguiente: no existe la ciencia. La ciencia tiene un resorte cultural, y lo que hacen los franceses es pensar su mundo cultural. Entonces podemos distinguir la ciencia francesa, la ciencia polaca, la ciencia gringa, la ciencia rusa, la ciencia italiana, etc. Y lo que hay aquí es simplemente transferencia de conocimiento, ¿cierto? Somos embajadores de otros, etc. Desconociendo el hecho de que ellos explícita o tácitamente están pensando un resorte cultural al cual se deben, y un resorte cultural del cual son resultado. Entonces, la relación entre etnografía y conocimiento, puntualmente en términos entre etnografía y matemáticas, nos muestra que hay estilos matemáticos por parte de cada cultura.
por tanto hay estilos de conocimiento por parte de cada cultura. Y esto es fundamental porque es meterle antropología, meterle sociología, meterle, en este caso, etnografía, meterle qué sé yo, historia, incluso historia local, a un edificio supuestamente abstracto que es métodos, lógica, lenguaje, ciencia y cosas por el estilo. De suerte que te agradezco mucho porque siempre es necesario subrayar la idea de que la ciencia tiene un resorte cultural. Nosotros aquí debemos poder hacer un tipo de ciencia que es todavía una promesa. Tenemos una deuda moral con este país, tenemos una deuda moral con la historia nuestra, y es que no hemos terminado, no hemos comenzado a hacer ciencia con un resorte cultural nuestro. Matemáticas, química, física, sociología, etc. No me voy a extender. Quisiera formularlo en términos de una pregunta provocativa. No es difícil, no es inteligente. ¿Quiénes han hecho pensamiento político en Colombia? No política, pensamiento político en Colombia. ¿Quiénes han hecho pensamiento económico en Colombia? ¿Quiénes han hecho pensamiento matemático en Colombia? Y así sucesivamente. Bueno, ¿quiénes han recreado el conocimiento? Absolutamente. Absolutamente, mira, vamos a comenzar por un chiste. Yo le presenté a una universidad, no importa cuál, un texto que ya está escrito sobre complejidad y estética. Existe en el mundo únicamente un libro de Urquhart y Casti sobre complejidad estética. Existe un artículo únicamente sobre complejidad y estética. Entonces, es muy importante por lo siguiente. Yo creo que cuando hablamos de ciencias de la complejidad, hay que evitar el cientifismo, el matematicismo, el fisicalismo, el biologismo, etc. ¿Cierto? Ciencia de la complejidad hace referencia a un concepto mucho más originario, que es el concepto de episteme. Entre los griegos, episteme es más y es diferente a filosofía y a ciencia, ¿cierto? Y incluye las artes, manifiestamente. Entonces yo creo que es imposible hacer un llamado a la vida al margen de la dimensión artística, uno, y dos, al margen de la dimensión estética. Yo no estoy muy seguro que las 5 ecuaciones de Maxwell sean más complejas que los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. No es evidente que el origen de las especies por medio de la selección natural de Darwin sea más complejo que la historia de Genji de Lady Murasaki Shikibu, la primera novela japonesa, y así sucesivamente. Lo que han hecho los grandes en la historia de la humanidad es que el mundo les cabe en la cabeza. Y el mundo me debe poder caber a mí, quien quiera que diga yo, en la cabeza. Y un elemento magnífico es, desde luego, el que tú mencionas, el de la estética. Pero con una consecuencia radical, muy fuerte. Y es que quien piensa verdaderamente, no piensa, lo digo de dos maneras, con que cojamos una por lo menos es suficiente, no piensa en términos de géneros literarios. Esto es ficción, esto es no ficción, esto es ciencia, esto es arte, y así sucesivamente, porque esa es la historia normal de la ciencia del conocimiento. Quien piensa establece cruces, establece conexiones, puentes, complementariedades. O sea, podríamos hablar de una estética de la cognición. Absolutamente. Y la primera expresión de eso, son las matemáticas, que no es una ciencia, es un lenguaje. Y entonces el capítulo grueso, eso ya lo tenemos escrito, el capítulo grueso aquí sería pensar la simetría. Y entonces el capítulo provocativo, ¿es posible una política con simetría? ¿Por qué la política que hemos tenido es fea? Es violenta, es agresiva, porque hay asimetría, asimetrías de información, asimetrías de poderes, y un elemento claro de la belleza, ¿cierto? Es un elemento claro de la belleza, es una cierta simetría. Los griegos tenían una idea cualquiera, la proporcionaba. Resulta que es importante cuando pensamos en biología, cuando pensamos en antropología, cuando pensamos en economía, cuando pensamos en educación, además, desde luego, incorporar la dimensión estética. Una estética para la escuela. La vida misma. La vida misma. La vida es hermosa. Y lo que hace hermosa la vida es la posibilidad de que la vida tenga tiempo. Lo mejor que nos puede pasar es tener tiempo. Y esa es una experiencia estética.
Desde luego, ninguno de nosotros ya hoy identifica paz con ausencia de conflicto, o paz con ausencia de violencia, qué sé yo. Es una conversación demasiado pobre. La sugerencia en el marco de complejidad que quisiera hacer es que nos interesa manifiestamente la paz como una circunstancia, como un medio, como un momento que está en función de la, no como una finalidad, está en función de la finalidad misma, que es afirmar, gratificar, exaltar, llenar de contenidos a la vida. En otras palabras, no nos interesa la paz como una finalidad por sí misma. Entonces, cabría hacer una referencia un poco técnica, y es que la paz, punto, tiene un referente histórico muy importante, que es la filosofía de Kant, con una serie de textos que son referencias necesarias, y la paz, punto, se puede confundir con la paz perpetua. Y la paz perpetua es la paz de los cementerios, es decir, la noción de equilibrio, todo lo contrario a la noción de vida. Entonces, estamos desde luego jugados con la paz, pero no como una finalidad per se, independientemente incluso de colores, de camisetas, de cachuchas, de banderas y cosas por el estilo, sino en función de la mejor de las condiciones o de las garantías para que la vida se haga posible. Entonces, quisiera decirlo en otros términos, muy fuertes. Hablar de paz no necesariamente significa hablar de libertad. Y lo que nos interesa es que haya mayores grados de libertad. Un sistema complejo es un sistema que exhibe bastantes máximos grados de libertad. Entonces, no por hablar de paz estamos hablando de un elemento que nos interesa mucho, y es llenar la vida de grados de libertad. En muchas ocasiones pudiera parecer todo lo contrario, y eso se llama en la historia del pensamiento la Pax Prusiana, la Pax Americana, la Pax Romana, y así sucesivamente, ¿cierto? La paz está en función de la existencia humana, de la gratificación de la vida, del cuidado del medio ambiente, digamos, de la armonía con la naturaleza, que son las que absolutamente debe ser el referente. Estos son simplemente algunos de los temas que quisiéramos tratar en el séptimo congreso de la Red RIGES. Te agradezco mucho, y a ustedes también, muy amable. Muchas gracias.